Bienvenidos a un nuevo vídeo de TDT Podcast, el podcast anteriormente conocido como Tertulia de TV. En esta ocasión no vamos a reseñar ninguna obra, pero vamos a hacer un vídeo cortito sobre formato de cómic en España. Bueno, en España en muchos casos serían coincidentes con otros países, ¿no? Pero bueno, los que tenemos son ediciones españolas y para concretar. No vamos a hacer, no vamos a poder seguramente enseñar todos los tipos de formatos porque son muchos, ¿vale? Hay multitud de tipos de formatos, de tapas blandas, duras, de cartón, de esto y de lo otro, o sea, multitud, muchos, más grande, más pequeño, más largo, menos largo, o sea, infinidad. Pero bueno, vamos a intentar hacer un pequeño repaso a los formatos más habituales y de los que yo tengo por aquí en mi biblioteca, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, como no puede ser de otra forma, con la grapa, ¿vale? Esta es la grapa, un ejemplo de la grapa que se publica actualmente, ¿vale? En esta ocasión de Panini, pero bueno, que más o menos las grapas, ¿vale? Esto también para los coleccionistas más hardcore usamos, por ejemplo, el backing board, ¿vale? Ya que estamos, también lo enseñamos, backing board, su bolsita de plástico, tanto el backing board como la bolsita de plástico hay de diferentes tamaños que se adaptan bueno, al cómic que tú tengas. En este caso son tamaño Current, que es el habitual de los comic book americanos. ¿Ves? Y aquí puedes ver una grapa, una portada de zinc plastificada, papel satinado habitual hoy día. Bueno, más o menos todas las grapas de las editoriales suelen ser de este estilo, más o menos, ¿vale? Cada uno tiene sus particularidades, pero bueno, para que os hagáis una idea. No hace falta enseñar la de SC, la de Planeta, lo que sea, son más o menos así, para que ustedes os hagáis una idea. Pero antes de esa grapa existía esta grapa, que el tamaño es el mismo, ¿vale? Los tengo todo metido en plastiquito, así que tendré que ir desembolsando para enseñaroslo. Esta grapa publicada por 5 en los 80, ¿vale? Este qué número es, este le falta la portada, no ha pasado muy bien el tiempo por ahí porque le falta la portada, pero bueno, la grapa del tamaño es el mismo de Comic Book. Bueno, simplemente no está plastificada, ¿vale? Esto se publicaba en los 80, esta es de las primeras que compré. Yo creo que la compró incluso mi hermano, diría yo. Por eso no está tan bien cuidada, porque no era tan cuidadoso como llegué a ser yo. El tipo de papel es el papel poroso de la época, el habitual y que se usaba en ese momento, vamos, lo normal, ¿vale? ¿Vale? Pero bueno, en definitiva es lo mismo, solo que la grapa que se publicaba antes, con el tipo de papel de antes y demás. Pues, otro ejemplo. Pero no nos podemos olvidar que antes de esa grapa de tamaño comic book, que es el que se usa actualmente y que es el más parecido al original, se usaba en forum, ¿vale? En forum, y yo creo que en 5 también, sí, en 5 también, en los primeros tiempos de 5, antes de cambiar el formato a comic book, tanto forum como 5, se usaban estas grapas tamaño, yo le digo tamaño forum, que son un poquito más grandes que las grapas de comic book, como podéis ver aquí, ¿no? Son un poquito más grandes. Y bueno, esta es la grapa que se usó muchos años en los kioscos españoles, porque no había librería especializada prácticamente, eran los kioscos. El papel es igual, papel poroso de siempre, que es el ideal para, bueno, para el color que se usaba en la época. ¿Vale? Durante muchos años se usaban este tamaño, un poquito más grande que el comic book, para hacerse ver mejor en los puntos de venta, ¿no? De un kiosco que entonces en esa época estaba llena de revistas, de periódicos, de multitud de, bueno, de productos, y para hacerse llamar mejor la atención, pues bueno, sacaban la grapa un poquito más grande. También está esta grapa que publicó Panini no hace mucho, que se conoce como grapa de luz, creo que es la denominación más común que tiene, que es muy parecida a la que publica actualmente, solo que las páginas son de mayor calidad, o sea, tiene más gramaje, son más tú al tacto lo notas que son
más dura, vamos a decir, ¿vale? Un gramaje mayor, más pesada. Y después, pues, la particularidad mayor que tiene es que la portada es como un cartoncito, ¿vale? Evidentemente esto supone un precio mayor, pero bueno, grapas de luz que le denominó Panini, y hubo cierta polémica en su momento cuando la empezó a publicar así, aunque bueno, solo han sido en realidad pocas, 3 colecciones las que han publicado así, ¿vale? Pero bueno, y no nos vamos a olvidar evidentemente de la grapa de Bruguera, que prácticamente es la misma que la de Forum, prácticamente. De ancho es un poquito más chica, ¿vale? Pero bueno, que es casi la misma. Y el tipo de papel, bueno, tampoco es el mismo, ¿vale? El papel, no sé ni cómo decir, un papel muy raro, ya podéis ver aquí la rotulación mecánica muy fea. Bueno, las ediciones de Bruguera no fueron muy buenas que digamos, ¿vale? Siguiente grapa, Ultimate, tamaño Ultimate, que es casi como el de Forum, pero no del todo, también es más como el de Bruguera, ¿no? En realidad, ¿no? Porque sí, ni como el de Bruguera ni como el de Forum. El de Forum es un poquito más alto, pero un poquito menos ancho. Y el de Bruguera, pues igual, es un poquito menos ancho y un poquito más alto. Bueno, esta grapa, que es el tamaño Ultimate que le digo yo, es como se empezó a publicar en España por parte de Forum, la línea Ultimate de Marvel. El papel es el papel satinado habitual ya de esta época, de principios del 2000. El gramaje no era malo, estaba bien. Y bueno, la portada, ya veis, una capa normal y corriente, está un poquito también maltratada, se puede decir, porque se la di a mi niño para iniciar la lectura hace años. Pero bueno, es la primera que he encontrado Ultimate a mano, porque las otras las tengo en caja por ahí metidas, sería casi imposible de sacar ahora mismo. Tomito de Spider-Man, ¿vale? El tomito de Spider-Man, tan conocido y tan habitual durante muchos años, aunque ahora ha desaparecido en lo que es Spider-Man, pero bueno, todavía se sigue usando algunas veces. Ahora pondré un ejemplo, vamos. El tomito de Spider-Man cuando se inició, recopilaba las diferentes series, tiene un pequeño lomo, ¿vale? No sé si se ve bien o está nítido, no, bueno, pero vamos, mira, se intuye, un pequeño lomo, tiene diferentes tamaños, ¿no? Igual que las grapas pueden ser de un número, de 2, de 3, de 4, y también pueden estar recopilados un tomito que inicialmente este de Spiderman era de 4 números, porque uno de cada una de las series que se publicaba en la época, ¿vale? Se mantuvo durante muchos años, y un formato que, aunque ya Spiderman no tiene, se sigue usando de vez en cuando, bueno, para publicar otros TV actuales, como ahora voy a poner un ejemplo cercano a eso. Vale. Este para mí es como el tomito de Spiderman. Esto es un ejemplo de tomo de CC, de tapa blanda como el de tomito de Spiderman, sin blanda, no es como la de los TPBs o los recopilatorios, ¿vale? Solo que un cómic más actual y con el papel actual. Bueno, el tomito de Spiderman también cambió el papel con el tiempo. Inició con su papel poroso, que era el que había en la época, hasta que llegó al papel satinado actual. Bueno, esto es un ejemplo de tomito de Spiderman, pero de otra colección, de otra editorial, ¿vale? También Panini ha publicado ejemplos de tomito de Spiderman, hasta que yo creo que con un ejemplo de cada uno hay bastante. ¿Vale? Más o menos, ya podéis ver, otro tomito son variaciones al final del mismo, de Spiderman. Ahora, retapado de la época, de los 80, 90, lo más parecido que teníamos en su momento a publicar, hacer tomos recopilatorios, que no eran tomos recopilatorios, eran los sobrantes si no me confundo, los sobrantes de lo que se vendía en kiosco, que eran devueltos a la distribuidora o donde fuera, pues los recopilaban, vamos a decir, los retapaban en un tomito, ¿vale? Que lo recortaban un poquito, porque este se supone que es el mismo tamaño que el comic book, pero es un poquito más chico porque está recortado, porque lo recortan
lo recortaban para retaparlo, ¿vale? ¿Ves? Se ve con un poquito más de altura, un poquito más chico, debería ser igual, pero lo recortaban un poquito para retaparlo, y bueno, solían tener 5 números, ¿vale? Solían tener 5 números recopilados de las series, bueno, la serie que correspondiera, y a un precio bastante más barato que si lo compraba suelto, ¿no? Porque podemos ver que 400 pesetas de la época, que serían menos de 3,5 €, una cosa así, actuales, por 5 números, y el precio normal era 165, que sería 1 €. O sea, que te ahorraba más o menos 1,5 €, se puede decir, ¿no? Bueno, pues esto era lo que había antes del recopilatorio, antes de llegar a los TPB, los Harvard, antes de llegar todos los formatos que conocemos hoy día, ¿vale? Bueno, y con esto nos conformamos y tan contentos, ¿vale? Otro de los primeros recopilatorios de la, como decía, otro de los formatos recopilatorios iniciales de la época Forum, por ejemplo, es este, que son parecidos a las obras maestras. No es una obra maestra porque no me acuerdo dónde los tengo, la verdad, y no estamos muy accesible. Si tuviera que buscarlo para sacarlo en el vídeo, seguramente no haría el vídeo nunca. Pero bueno, el formato era en esencia este, ¿vale? Eran tomos recopilando varios números americanos. Ya normalmente eran números que ya habían sido publicados. Pues bueno, normalmente no. Tanto las obras maestras como este son números que ya habían sido publicados por Forum en grapa, mayormente. Y bueno, lo recopilaban. El papel que usaban era el de la época, que es el papel satinado, poroso, como le digo yo. No sé cuál es su denominación oficial, vamos a decir. No sé si es offset o cómo es. Bueno, sea como sea, el poroso de toda la vida, de los cómics antiguos de los, no sé, 80, principios de los 90. Pues nada, en el recopilatorio al día de hoy todavía no se han deshojado ninguno, ni siquiera las obras maestras. No sé lo que durarán más, pero bueno, aquí está un ejemplo de formato recopilatorio inicial, ¿vale? Sin era el tamaño, eso decirlo, no lo he dicho, pero este tamaño es el tamaño de las grapas de Forum iniciales, no el tamaño de Comic Book, ¿vale? Este tapado un poquito más chico, vamos a ver este aquí, ¿vale? Un poquito más grande, el tamaño Forum. Vale. Ahora, vamos a pasar a algún formato un poquito más actual, como por ejemplo este, que este es un tomo recopilatorio, un TPB, lo que sería estado un TPB inicial de los de Panini. O sea, ¿qué diferencia hay pues con los que se publican actualmente y con lo que es habitual en Estados Unidos, que lleva la solapa, ¿vale? Esta solapa, que durante mucho tiempo fue marca de la casa, podríamos decir, de Panini. Y esa es la diferencia que hay con los TPB o los tomos de tapa blanda que se publica actualmente. Esta solapa que ya la han quitado, ¿vale? El papel, bueno, el papel se molda a cada época. En esta ocasión el papel satinado, porque es un cómic actual, ¿vale? Se molda a cada época de publicación, de edición del cómic. No tiene que ser, no me refiero que porque este cómic se haya publicado, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo, cómics antiguos tienen papel satinado, que no es lo suyo, pero bueno, es como lo han publicado. Vale, pues este es un ejemplo de TPB más actual. Y este es el ejemplo del TPB actual de Panini, que es prácticamente igual al anterior, solo que no tiene solapa, le han quitado la solapa. Como el papel, el mismo tipo de papel, pero la solapa pues ha desaparecido y se asemeja mucho más a lo que son los TPB americanos actuales, ¿vale? También han cambiado un poco el diseño del logo, del lomo y eso, pero bueno, que es prácticamente el mismo, pero sin solapa. Esto por aquí. Ahora, como digo, mira, este es prácticamente
igual que los otros dos, sobre todo que el primero con lomo, con solapa, porque también son los Marvel Gold tapa blanda, también con su solapa. Papel satinado, que para los clásicos para mí no es adecuado, pero bueno, en los tapa blanda, en los Marvel Gold tapa blanda se usaba este papel, ¿vale? Por suerte, por desgracia, era el papel que se usaba, porque es el que se suele usar hoy día en las publicaciones de hoy día, aunque no en todas, como vamos a ver después, ¿no? Pues esto. Bueno, este es el diseño de los Marvel Gold de tapa blanda, que ya no se usan, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos papel satinado, que no es lo suyo para los clásicos, como digo, pero bueno, es lo que había, es lo que es. Ahora vamos a pasar a un tomo tapadura de los habituales usados por Artiberri, que bueno, tapadura, mayor gramaje de las páginas son fuertes, son resistentes, está muy bien, ¿vale? Y bueno, la peculiaridad que tienen los tomos de Artiberri, ya sabéis si sois habituales compradores, que el lomo es plano y no es redondeado, como vamos a ver ahora. Aparte de eso, es bueno, lo habitual en un tomo de tapa dura. El tamaño es Comic Book, ¿vale? ¿Vale? Un poquito más grande porque es en tapa dura, pero vamos que el tamaño es Comic Book, se puede decir. Ahora vamos a ver un tomo de tapa dura, pero con el lomo redondeado, simplemente. Un ejemplo, uno de muchos. Este es publicado por Planeta, más del Falcon, pero bueno, la diferencia que hay que el tomo es redondeado, ¿vale? Simplemente. Ya está. Vemos aquí no se ve bien, no, aquí sí se ve mejor, ¿eh? Su hilo de que van cosidos, los tomos suyos que vayan pegados y cosidos, si no se te puede deshojar fácilmente, aún así nada infalible, ¿vale? Pero bueno, si tiene esto dicho, ya sabemos con seguridad que va con su cosido, que los tomos de tapadura suelen llevarlo todo, suele ser habitual. No siempre, porque por ejemplo los Marvel Heroes, el coleccionador de Marvel Heroes son de tapadura también redondeada y demás, pero no iban cosidos, por lo menos eso creo recordar. Bueno, papel satinado normal, muy buena calidad de papel. Y bueno, este es otro ejemplo de tomo de tapa dura, tamaño Comic Book, ¿vale? Son el mismo tamaño, un poquito de Artiberri, un poquito más alto, pero bueno, el mismo tamaño prácticamente, el tamaño del Comic Book, pero de tapa dura. Vamos con otro. Formato álbum europeo. Formato álbum europeo. Son más grandes. El álbum europeo es más grande que el Comic Book, como podéis ver aquí claramente, ¿vale? Son más altos y más anchos. Bueno, la edición por lo demás es igual, ¿no? O sea, el papel en esta ocasión es satinado, aunque el cómic europeo no tiene, se adapta bastante mejor, o sea, me refiero, las editoriales se preocupan más de publicar el cómic con el papel más adecuado. No tiene una línea general, por ejemplo, como pasa con los Marvel Gold de propaganda, que eran en papel satinado en vez de haber sido como tenía que haber sido en papel poroso. Bueno, los lomos suelen ser planos, por lo general, porque tampoco son... El lomo redondeado es mejor, pero si son pocas páginas, como pasa en muchos cómics europeos, no en todos, pero sí en muchos, pues si es plano tampoco pasa nada, pero es mejor el redondeado. Pero bueno, un ejemplo de formato europeo, de álbum europeo. Otro más, el formato que viene ahora es el formato, como nos dijo David Hernando en la entrevista que le hicimos en el podcast. Formato, yo lo voy a decir porque me dijo el nombre real, pero no me acuerdo, y hacen que me voy a quedar con el formato All Star.
trajo Planeta por estos lares. Yo creo que fueron los primeros que lo trajeron. Actualmente Panini está publicando cosas en este formato, que es un formato más chico que el europeo, pero más grande que el de tapa dura normal, ¿vale? Si lo podéis ver. Pues, y bueno, este formato, perdón, vamos a ver, es redondeado, una edición bastante buena. Por ejemplo, recientemente ha publicado Panini Morbius, por ejemplo, un tomo que ha publicado recientemente Panini. Morbius, creo que era el sobretítulo del vampiro viviente, tiene este formato. Bueno, y alguno más, ¿no? No me acuerdo si el de la recopilación de Masacre que están haciendo también va con este formato, pero bueno, un formato más grande que el comic book normal. Y bueno, a mí me gusta mucho porque, bueno, se pueden apreciar mejor los dibujos, sobre todo dibujos, historias que merezcan la pena como esta, ¿no? De All Star Superman, que es una maravilla. Otro formato. Vamos a ir pasando a algunos tochales. El primero, los Omnigol, que es como se le conoce comúnmente, que en realidad su denominación serían los Marvel Go de tapa dura. Bueno, ya podemos ver, son tochales en coordinación, el lomo es redondeado, el papel es el papel que tiene que ser, que es el papel que tiene que ser para los clásicos, vamos, que es papel poroso, de muy buena calidad, muy bueno, pues perfecto para reproducir el color y los dibujos de esta época. Es muy bueno, me gusta mucho, este es el formato que más me gusta a mí actualmente. Aquí tenemos un ejemplo de Omnigol. Hay que tener cuidado. Yo recomiendo los Omnigol. Bueno, el tamaño, no lo he dicho, pero el tamaño es el tamaño comic book, como cualquier TPB, ¿vale? Como un TPB, perdón, como un tapadura normal y corriente, del mismo tamaño. No hay ninguna diferencia, ¿vale? Yo recomiendo, como digo, almacenar los Omnigol en horizontal, no así, sino sin tumbado, porque si no, del peso, esto se va desplazando para acá, para abajo, y esto se va curvando, y va saliendo un lomito así, podríamos decir, porque son muy pesados, y si lo pones de pie, que es como queda más bonito, como queda mejor, sin ninguna duda, pero se te va despegando de aquí y se te va abombando esta parte y no queda, bueno, se te puede estropear, y cuando vayas a cogerlo a leerlo se te pueden empezar a dar problemas. Por eso yo lo recomiendo guardar así. Yo los tengo así, yo los tenía de pie hasta que me enteré de eso, que es lo que le pasa a muchos libros voluminosos, ¿no? Pues los puse así y tan contento. Otro formato que se publica en los clásicos actualmente es los Marvel Limited Edition. Bueno, prácticamente igual que los Omnigol, mismo tamaño, lomo redondeado. Bueno, tiene separador este hilito que sirve, bueno, para separar el cómic donde tú, como hace función de marca página. Bueno, la diferencia prácticamente que hay con los Omnigol, la mayor diferencia que hay, según veo yo, es el papel, que también es un papel poroso, podremos decir, pero para mí es de mayor calidad, ¿vale? Es de mayor calidad, siendo muy bueno el de Omnigol, que me gusta mucho, me encanta el tacto que tiene, me encanta el olor que tiene, pero este también. Bueno, en algo se tiene que notar la clavada de precio que dan los
los Marvel Limited Edition, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los Omnicom. Pues el papel poroso, como digo yo, pero no tan poroso. Muy bueno. Seguramente este sea el mejor papel que se usa actualmente para publicar clásicos. Este tomo de Kung Fu en blanco y negro, pero bueno, también lo hay a color, evidentemente. Venga, otro tochal. He cogido los tochales que tenía más a mano, porque si hubiera tenido que coger, por ejemplo, los primeros, como empezaron los tochales, que fue Planeta, ¿no? Con la muerte de Superman, el primer tochal, que lo tengo por ahí, pero muy inaccesible. Bueno, he cogido los que tenía más a mano. También formato de cómic de tapa blanda, el formato de este tochal, el de los Nigol, de Marvel Limited Edition, que es el mismo. Hay muy poca diferencia entre uno y otro en realidad. La diferencia mayor que hay es el tipo de papel usado. ¿Vale? El tipo de papel usado, que en los Marvel Héroes es un papel que no es poroso y es satinado, pero es un satinado más suave. No tiene los brillos que tiene el satinado de las grapas, por ejemplo, que no viene mal para los cómics tampoco, no me parece tampoco mala elección para los cómics que publica, que suelen ser de los 90, finales de los 80, los 90, o sea, no está mal, porque no es, como digo, el satinado brillante. Bueno, aquí un ejemplo de formato Marvel y también de Panini. ¿Vale? Bueno, vamos a ir acabando ya. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de tomo recopilatorio, tomo de tapa dura de SC, de clásico, que es el que suele utilizar SC. Lo hemos redondeado. El papel no es poroso. A mí me recuerda al papel de los Marvel Heroes, ¿vale? A lo mejor no es el mejor papel para publicar clásico, por ejemplo, los 70, 80 como esta obra, pero aún así no es tampoco el que se usa en las grapas, o sea, no es satinado 100%, podríamos decir. No está mal tampoco. A mí no me disgusta, no tiene esos brillos que tienen las grapas, ¿no? Pues esto, un ejemplo de tomo de lo que publica SC sus clásicos. También, por ejemplo, quiero enseñar este tomo que publicó Astiberri, ¿vale? Porque después las editoriales muchas veces hacen ediciones especiales, podríamos decir especiales en el sentido de que son muy cuidadas, ¿vale? Porque publican, por ejemplo, tomos, que esto es un tomo de tapa blanda, con solapa publicada por Astiberri en esta obra de Semilla de Onocenti y Aja, que bueno, que tiene la particularidad que no se nota mucho, pero tiene este relieve, esta portada que es así como porosa, ¿vale? Que yo la primera vez que la vi, la verdad que queda muy chula. Y bueno, siempre las editoriales nos sacan ediciones especiales si la obra, bueno, si así lo merece, porque a lo mejor son cosas del autor, ¿no? Que quiere que se publique así, o por lo que sea, o para darle una mayor relevancia, sea por lo que sea, siempre nos podemos encontrar ediciones muy especiales como esta especial en el sentido, bueno, un TPB, tapa blanda normal y corriente, pero tiene esta particularidad que la portada y la contraportada así como porosa, tiene este relieve, bueno, siempre hay oportunidad y ocasión para sacar, publicar algo más especial, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a ir por un formato que ya prácticamente está desaparecido, que es el formato Absolute, que en una época, sobre todo en Planeta, yo creo que también fueron los primeros en publicar los Absolutes, en traerlos aquí a España. Bueno, un formato bastante más grande, ¿no? Yo creo que para cómic americano, si no es el más grande que se ha publicado casi. Mira, vamos a comparar, por ejemplo, aquí veis con un TPB de tapa dura normal. Incluso vamos a compararlo con el formato este
de All Star, que también es un poquito más grande. Bueno, podéis ver, ¿no?, que es bastante más grande. Un formato absoluto que para mí merece mucho la pena para obras muy seleccionadas y de mucha calidad, como por ejemplo es esto de este tomo del crossover entre los Vengadores y la Liga de la Justicia y los Vengadores. Bueno, para disfrutar de obras sin tan especiales como esta, me parece un formato magnífico, como por ejemplo también con Crisis en Tierra Infinita, también sacaron Absolute, y también es un formato, vamos, que se disfruta mucho más estos cómics, y más si está realizado por estos autores como son George Pérez Corbusier o Mark Wolfman en Crisis en Tierra Infinita, ¿no? O sea, magnífico, magnífico para disfrutar cómics que de verdad merezcan la pena. Y este, sin ninguna duda, lo merece. Y además, después con muchos extras de artículos, de guión, de bocetos, de ilustraciones. Bueno, una auténtica maravilla que prácticamente ya hoy día no se publica nada en Absolute. El Absolute, mira, vamos a comparar el Absolute con el europeo. Un poquito más alto, un poquito menos ancho, ¿vale? Porque un poquito menos ancho, pero bueno, más o menos es como un álbum europeo, más o menos. Bueno, ya estamos acabando. Ahora vamos a ir, por ejemplo, también se publican cómics en formato apaisado, ¿vale? Como por ejemplo este universo. Este es un ejemplo, hay muchos cómics en formato apaisado. Esto como se abre, hostia. Ahí. Hay muchos cómics en formato apaisado y tienen diferentes tamaños, ¿vale? He traído un ejemplo para que veamos cómo es, pero vamos, que no es, que como digo, hay diferentes tamaños, más alto, más grande, más largo, bueno, pero bueno, un formato de cómic apaisado, que es el que el autor, bueno, pues como publicó su obra, en este caso en Panel Syndicate, Albert Montey, en apaisado, y sea que publicó aquí en apaisado también, por Astiberri, ¿vale? Bueno, vemos que puede ser el lomo recto, puede ser también curvo, también lo hay curvo, depende de la ocasión, pero bueno. Formato apaisado, como se publicó inicialmente las tiras de prensa de Spider-Man, ¿vale? Formato barato, papel poroso, muy poroso, bueno, muy poroso, blanco y negro, que es como se publicaba la tapa de Spider-Man, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, mira, tamaño prácticamente el mismo. En esta ocasión, como digo, hay mucho tamaño de formato apaisado. Son dos ejemplos de ello, ¿vale? Uno más actual, uno más clásico. Así se publicaron inicialmente en este formato de tira. No me voy a olvidar del manga. No tengo muchos mangas, perdón. Así que tampoco puedo poner cuando de Bolo de Dragón. Tengo este es el formato que se publicó esto de. Vamos a ver. Esto está pegado, el tiempo que hace que no lo saco. Bueno, orden de lectura oriental, japonés, empieza por la derecha, bueno, típico. Tomito, recopilando mucho material por un precio bastante bueno. Este es un ejemplo. Después están, que lo tengo, pero no he podido sacarlo, el formato Kanseban, creo que me perdone los mangakas, no soy experto, que es un poquito más grande, un tomo igual que este, pero un poquito más grande, tanto en altura como en anchura, o sea, pero bueno, para hacer una idea. Otro formato reducido que triunfó en su época, la Biblioteca Marvel. Bueno, Biblioteca Marvel, que sí, fue un éxito absoluto en su momento. Tomos más pequeños que el comic book, por ejemplo, vamos a ver aquí este ejemplo. Este tiene un tamaño de comic book semilla, vemos que es más pequeño, con su lomo,
un precio muy económico, blanco y negro, era la característica que tenía, que era más reducido y en blanco y negro. Mucho material por poco dinero, por eso triunfó. Así que otro ejemplo. Por ejemplo, otro más. Este es el formato clásico DC, que es como una especie de evolución de la biblioteca Marvel. La diferencia que hay en esta ocasión es el tamaño, porque es en blanco y negro. Clásicos DC, este es en blanco y negro. La diferencia que hay es el tamaño, que es un poquito más grande que la biblioteca Marvel. ¿Vale? Sigue siendo más pequeño que el Comic Book, pero de anchura es la misma, pero de altura es más grande. Decir que también está el clásico DC, que es a color. No he cogido ninguno porque no sé ya si me queda alguno, no sé si lo he vendido, todavía tengo alguno por ahí, pero bueno, que es el tamaño mismo que este, pero son a color. El precio también era bastante bueno para la cantidad de material que traía. Y los de color tenía un precio evidentemente un poquito más, bueno, evidentemente, tenía un precio un poquito mayor, pero que en de color, pero el tamaño era el mismo. ¿Vale? El clásico DC que publicó también Planeta. Este es el blanco y negro, pero también lo hay a color con el mismo tamaño. Aquí dejo este para que veáis la diferencia. Otro formato más. También más reducido, el formato aleta, que le digo yo, que es un formato casi igual que el formato del Comic Book, pero un poquito más pequeño, pero solo un poquito. Joder, macho. Ya lo tenía que haber sacado ante todo, pero bueno. ¿Tendré cojones de sacarlo o no? Vale, podéis ver la diferencia con el Comic Book, tanto de altura como de anchura, un poquito más pequeño, ¿vale? Pero no mucho más, solo un poquito. Y nada, este formato que Aleta publicó sus cómics durante bastante tiempo, como por ejemplo Invencible, que esto pertenece a esa saga, ¿no? Se puede decir, a esa serie de colecciones de Invencible, y alguno más. Después ya puso el formato normal de Comic Book, pero bueno, el formato Aleta que le digo yo. El papel es bueno, la encuadernación también está bien, no va cosida creo yo, o por lo menos no lo intuyo. Bueno, sí va cosida, sí. Sí va cosida también. Va cosida también, pegada. O sea que está bien. Aquí todavía resiste, ya tiene unos pocos de años y resiste perfectamente. La tapa es tapa blanda, semirrígida, pero bueno. Y bueno, yo creo, no seguro que me dejo algunos formatos, segurísimo, pero bueno, lo que tenía más a mano. Y como estaba diciendo, antes de que se cortara la grabación, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva de algo, aunque sea solo para entreteneros, este repaso a algunos de los formatos, que como decía antes, seguramente me haya dejado algunos, porque son muchos, inabarcables, y nada, por lo menos un repasito creo que curioso hemos hecho. Venga, un saludo, hasta el próximo vídeo.